través de nuestro saludo les enviamos los mejores augurios en cada una de sus actividades. En el marco del ejercicio de los derechos colectivos hay normativas vigentes en la actual Constitución. Lo que nos hace falta es efectivizar mediante las leyes secundarias. Es parte de este proceso la inscripción de las resoluciones indígenas en materia de resolver los conflictos de tierras, que ahora sería una obligación en el país. Vamos a dialogar en estos momentos con el doctor Aníbal Puga Peña, ex registrador de la propiedad y mercantil del Cantón Cayambe, territorio en donde nació esta iniciativa en el año 2015. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador, Corape. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordialísimo saludo para los amigos que nos miran y nos escuchan. Un abrazo a la distancia y será un placer pues contestar cualquier inquietud. En estos pocos minutos que tenemos vamos a dialogar. Brevemente, coméntenos sobre la iniciativa jurídica que trabajaron y propusieron en el año 2015. El proceso de resolver los conflictos de tierras existe en el sector rural, no solo en Cayambe, sino a nivel nacional. ¿Cómo se logró establecer este mecanismo de la inscripción de las resoluciones indígenas? Bueno, inicialmente, como ahí no había pues una norma como existe en este instante, ya reformado el artículo 25 de la ley del registro, en ese tiempo lo que se necesitaba era voluntad política de todas las autoridades cantonales. Y efectivamente iniciamos pues con una reunión entre municipio, registro de la propiedad y la Confederación del Pueblo Cayambe, que es una organización que tiene en su seno alrededor de 200 comunidades indígenas del Cantón Cayambe, parte del Cantón Otavalo, Pedro Moncayo y inclusive una parte del Cantón Chaco. Y creo, como usted señaló, pues a nivel nacional existe estos problemas que en la época de la reforma agraria se entregaron a las famosas cooperativas agropecuarias que se formaron en diversos sectores del país, las haciendas para que entreguen a los extrabajadores de acuerdo a los años de servicio, entregaron pues los huasipongos. Y ellos se percataron pues de dejar espacios de terreno a nombre de la comunidad, un espacio para la escuelita comunitaria, un espacio para la casa comunal, otro espacio para un estadio, un centro de acopio, etcétera, etcétera. Pero nunca les entregaron escrituras públicas. Entonces, ese es el fenómeno que motivó a las organizaciones indígenas y a las comunidades de acá del sector de Cayambe a solicitar asesoramiento, a solicitar pues ayuda para poder legalizar esas tierras en favor de las comunidades, ya que tenían construidas sus casas comunales, tenían construidas sus escuelitas, sus estadios, etcétera, etcétera, pero no podían acceder al presupuesto del Estado para realizar alguna mejora, porque lo primero que solicitan es la escritura pública. Ese fue el inicio para que el municipio, en ese tiempo el alcalde provenía de una comunidad indígena, el licenciado Guillermo Churuchumbi. Yo pues siempre me he identificado, siempre he apoyado al movimiento indígena desde diferentes aristas, de tal manera que como registrador pues vi la oportunidad de poder ayudar y de abrir el camino para que puedan inscribir las resoluciones que provienen de la justicia indígena. Ha sido un trabajo realmente arduo y una lucha contra los abogados y contra los profesionales que son formados con el derecho ordinario, que le miran pues de reojo o con desprecio a la justicia indígena. Fue una lucha tenaz y mire que a los 9 años prácticamente se da una reforma para que sea obligatorio. Pero nosotros en el 2015 yo inscribí a la primera resolución indígena mediante diría yo, me atreví a crear un libro más en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón Cayambe. Dicté una resolución y creé el libro para inscribir las resoluciones emanadas de la justicia indígena. Es precisamente el libro que ahora ordena la reforma al artículo 25 que se incorpore en todos los registros. Nosotros pues ya lo tenemos en el registro de Cayambe desde el año 2015 porque yo dejé creando y hasta cuando yo salí en septiembre del 2022, que se acabó mi periodo, ya había pues alrededor de 75 resoluciones indígenas inscritas y unas 20 o 30 en trámite.
de tal manera que en Cayambe, pues al momento ya no solo se está resolviendo conflictos internos de tierra, sino también conflictos familiares, conflictos de robos, de hurtos, etcétera, etcétera. Entonces se ha ampliado ya el abanico de resoluciones que se da aquí en el Cantón Cayambe. Pero capacitación, eso implica capacitación para el personal de los municipios, porque ahora ya es obligatorio, implica capacitación para el personal de los registros de la propiedad, incluyendo su máxima autoridad o registrador, implica también capacitación para las comunidades, para que ejerzan su derecho. Ahora sí ya tienen esta norma que les obliga a los registradores a inscribir. Entonces hay que prepararse y hay que aprovechar de esta reforma y ejercer sus derechos para solucionar sus conflictos internos de tierras, ya sean conflictos donde esté involucrada la comunidad o los comuneros. Entonces, hay carta abierta ya al momento para que puedan resolver. Justamente lo que usted mencionaba, doctor Puga, mediante este párrafo del literal M de lo que usted señaló de la ley de registro, ¿qué tipo de conflictos de tierras a nivel interno de la comunidad se puede resolver aplicando la justicia indígena? Aquí en Cayambe se ha resuelto absolutamente todos, por posesión, herencias, porque mucha de la gente no podía obtener su escritura pública de los bienes hereditarios, porque algún heredero viajó a España o viajó a Estados Unidos, perdieron el contacto o a lo mejor nunca regresó, pero de acuerdo a nuestras normas del derecho ordinario y la justicia ordinaria, pues si es que falta la firma de uno de los herederos no se puede hacer nada. Y es aquí, en la justicia indígena, como dice, que se someterá a su propio procedimiento, a sus propias normas jurídicas, al derecho consuetudinario, inclusive a la costumbre. Entonces, ha viabilizado a través de la justicia indígena el poder resolver este tipo de problemas, que por años, que por décadas no podían resolverlo, ni en el campo administrativo, ni en el campo de la justicia ordinaria. Pero aquí en Cayambe ya se lo ha hecho mediante la Administración de Justicia Indígena. Y se ha hecho la repartición dejándole la parte de la persona que no asiste o se ha perdido el contacto, aspirando que algún momento pues pueda regresar y reciba pues la parte como un recuerdo de sus padres. Pero mire, se ha viabilizado algo que es imposible en la justicia ordinaria. Igual, tierras donde estén involucrados los comuneros, que mantienen en posesión, pero aquí se necesita por eso la capacitación de los comuneros, porque aquí en el Cantón Cayambe se imaginaron, ¿no?, algunas comunidades que con esta facultad podían apropiarse, por ejemplo, de páramos comunitarios o de páramos que pertenecen al Estado. Entonces, en eso hay que capacitar y hay que estar bien claros, que es para solucionar conflictos internos dentro de los límites de su comunidad, aplicando pues lo que dice el artículo 171 de la Constitución. De ahí que les espera pues un arduo trabajo. Por eso es que en la reforma, en las transitorias, les da 180 días a los municipios y a la Dirección Nacional de Registros Públicos para que puedan adecuar, capacitar y hacer viable esta, yo digo, histórica reforma que ha alcanzado pues el pueblo indígena, que es que se respete y que sea obligatorio la inscripción de sus resoluciones. Interesante. Me parece este punto muy fundamental, doctor Puga, el tema de que las entidades competentes, en este caso los municipios y también de los registros de propiedad, ya empiecen con este proceso de capacitación. Ahora, si bien están necesidades de miles de familias en el país, ¿cómo hacer que se difundan y lleguen a conocer este derecho de las comunas, comunidades y pueblos indígenas, sobre todo, ¿no?, este derecho propio? Ahí sí ya las organizaciones indígenas tienen que diseñar planes de capacitación para sus bases. Nosotros estamos a disposición. En mi caso, por ejemplo, yo soy abogado con 33 años de experiencia, es registrador. Fui el primero en inscribir una resolución indígena. Fui el que me atreví a crear un libro en el registro de Cayambe para inscribir precisamente las resoluciones indígenas y conozco
porque estuve durante 6 años como registrador, conozco pues tanto la parte de la justicia indígena como lo que se hace en el municipio y el trámite interno que se tiene que hacer en el registro de la propiedad. De tal manera que si requieren capacitación, pues yo tengo mi empresa Puga Peña Capacitaciones y estamos a la disposición para irnos a cualquier parte del país a poder colaborarles en el sentido pues de capacitarles, como digo, tanto personal del municipio, del registro, así como de las organizaciones, especialmente de las comunidades, para que se cristalice esta reforma histórica que lo digo yo, como es la inscripción obligatoria de las resoluciones que emanan de la Administración de Justicia Indígena. Y usted, justamente con la experiencia que tiene, y usted conoce también las figuras organizativas que existen en los pueblos, en las comunidades, ¿tiene que ver algo el papel que juega la comuna, que es una figura de organización ancestral que mantienen en varios sitios de nuestro país, el tema de que se mantenga la figura de la comuna, insisto, sus tierras, sus territorios? Por supuesto, las tierras comunitarias son indivisibles. Lo que hablamos aquí son de tierras que no tengan título. Y como, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Aquí en Cayambe, en la década de los 70, unos 80 comuneros vendieron sus vaquitas, sus chanchos, sus ovejas y reunieron 90 millones de sucres en aquel tiempo y adquirieron 63 hectáreas de terreno. Pero alguien le dijo que ponga la escritura a nombre de la comunidad y que la comunidad posteriormente les entregaría las escrituras en forma fácil. Pero no se percataron que era una organización jurídica, una comunidad jurídica. Y al salir ese predio a nombre de una organización jurídica se convirtió en un bien comunitario, como le digo, indivisible, inembargable, imprescriptible, etcétera, etcétera. Pero en la vida real y estos comuneros estaban divididos. Al día siguiente que adquirieron, pues ya se dividieron y ahí tenían ya sus casas, ahí nacieron sus hijos, inclusive ya sus nietos, pero no podían tener por más de 3 décadas escrituras públicas. Entonces, mire, a través de la justicia indígena, nosotros lo único que hicimos es ordenar en sentencia indígena que se corrija el error existente en la escritura pública, aclarando de que no se trata de un bien comunitario, sino de un bien de los 60 y pico comuneros que fueron los que pagaron el precio y que en la vida real están en posesión de esas tierras. Se ordenó que se notifique a la Subsecretaría de Tierras para que inscriba en la resolución de ese tiempo del IERAG. Se ordenó a la notaría para que margine en la protocolización que debió hacerse de esa disposición del IERAG. Se ordenó al municipio para que catastre, ya no como propiedad comunitaria, sino como propiedad privada de los comuneros, y al registro de la propiedad para que corrija en su libro de que no se trata de un bien de la comunidad, sino de los comuneros. Así se resolvió, pero hay que entender que una sentencia puede resolver el conflicto de cientos de familias. En este caso ya no se les entregó, pues, a estas alturas a los 60 y pico comuneros, sino ya se entregó a sus hijos y a sus nietos y entregamos alrededor de 176 escrituras públicas que se solucionó a través de una sentencia de justicia indígena. Mire el alcance que tienen pues estas resoluciones. Obviamente que eso lo alivia también estos conflictos que existen en las comunas, comunidades, principalmente del sector rural. Finalmente, doctor, esta normativa de reforma a la ley de registro vigente, considera que es un avance a estas reformas, es un ejercicio de derechos colectivos que sin duda se va dando alcance progresivamente. Lo que en la Constitución dice, el capítulo cuarto de la Constitución habla de la función judicial y de la justicia indígena como dos organismos de carácter nacional. En el primer título habla de los principios de la justicia ordinaria y en el segundo título habla de la justicia indígena, se lo recoge en el artículo 171. De tal manera que se ha reconocido algo que es justo, porque un juez puede dictar sentencias y esas sentencias tienen que ser pues acogidas por el resto de autoridades administrativas o inclusive judiciales, y como es juez, tiene que respetarse la resolución de un juez.
Entonces, al momento, con esta reforma, pues hay un reconocimiento a este trabajo que se inició aquí en Cayambe. Hemos sido los pioneros, los gestores de esto, que a propósito, a partir del 2015, pues nosotros hemos estado en diferentes partes del país, capacitándoles, indicándoles, entregándoles copias de los asientos registrales, copia de la resolución con la que yo creé el libro. Se abrió realmente el camino para que se dé esta reforma. Inclusive yo entregué al asambleísta Ulcuango un proyecto de la nueva ley del Sistema Nacional de Registros de la Propiedad. Está ya en la fase de socialización. Entiendo que en poco tiempo será una realidad donde se incorpora a estas sentencias, pero en algunos artículos más hay que hacer reformas de esta ley porque hay muchos artículos donde se tiene que incluir también a la justicia indígena. Por el momento, pues lo han hecho solamente este artículo, pero ya es un avance. Es necesario seguir dialogando. Desde ya les comprometo al doctor Aníbal Puga. Pronto podamos volver a escuchar a través de las ondas de las emisoras comunitarias de Corape a nivel nacional. Por ahora agradezco su participación. Que tenga un excelente día. Les invito a que sigan visitando la página de YouTube de Corape Digital TV. Ahí nos encuentran las publicaciones de las principales noticias del acontecer nacional.